mientras que en el otro se niega lo mismo acerca del mismo objeto del pensamiento, A no es B. No pueden ser verdaderos a la vez, siempre y cuando el carácter de B se afirme o se niegue acerca del pensamiento A, considerado en un mismo tiempo y en una misma relación. Por ejemplo, María es bella. Aquí se afirma, ¿verdad? Y María no es bella. Ahí se niega, ¿sí? Entonces, digamos, ese pensamiento o esos dos pensamientos o esos dos juicios, ¿verdad? Esos dos juicios o esos dos pensamientos de contenido concreto no pueden ser verdaderos a la vez, ¿sí? No pueden ser verdaderos a la vez. Acá dice, miren, no pueden ser verdaderos a la vez, siempre y cuando el carácter de B se afirme o se niegue acerca del pensamiento A, considerado en un mismo tiempo y en una misma relación, ¿verdad? Entonces, María es bella y María no es bella, no pueden ser dos pensamientos idénticos, ¿verdad? O dos pensamientos verdaderos, mejor dicho, ¿verdad? A la vez, ¿sí? Entonces, en el pensamiento no se acepta la contradicción. O sea, en el pensamiento o el pensamiento no acepta que lo blanco sea negro al mismo tiempo, ¿ya? Todos los trabajadores son productores de plusvalía y algunos trabajadores no son productores de plusvalía. Esos dos juicios, ¿verdad? No pueden ser verdaderos a la vez. Si estamos hablando en un mismo tiempo, ¿sí? Por ejemplo, si a ustedes les enseñaron en socioeconomía general, ¿verdad? Donde se ve el materialismo histórico, ¿verdad? Cuando vieron la acumulación originaria del capital, les enseñaron que, digamos, una primera etapa del capitalismo es el capitalismo industrial, ¿verdad? Entonces, durante esa etapa de desarrollo del capitalismo, o sea, durante la etapa del desarrollo del capitalismo industrial, todos los trabajadores producían plusvalía, ¿verdad? Pero, digamos, resulta que hay actividades que no son industriales, ¿verdad? Que no son, digamos, de manufactura, ¿sí? Entonces, en las actividades que no son de manufactura, no se produce plusvalía. Por ejemplo, en el comercio, ¿sí? En el comercio y, digamos, en la banca, ¿sí? En la actualidad, si dijéramos todos los trabajadores son productores de plusvalía y algunos trabajadores no son productores de plusvalía, esos dos conceptos no pueden ser, esos dos juicios no pueden ser verdaderos a la vez, ¿verdad? Hoy, ¿verdad? Hoy, digamos, bueno, tampoco hace 200 años, ¿verdad? Tampoco podían ser verdaderos a la vez, pero hace 200 años, por ejemplo, el verdadero era todos los trabajadores son productores de plusvalía, ¿verdad? Algunos trabajadores no son productores de plusvalía, pues digamos que no era verdadero, ¿verdad? En la actualidad, todos los trabajadores son productores de plusvalía y algunos trabajadores no son productores de plusvalía, ambos no son verdaderos a la vez, ¿verdad? De estos dos, el segundo es el verdadero, el otro es el falso, ¿verdad? Entonces el otro juicio dice, ningún obrero es despedido y algunos obreros no son despedidos. Entonces, aquí nuevamente vemos que la ley digamos que el pensamiento, ¿verdad? No admite contradicción. Eso significa que los dos pensamientos de contenido concreto que estamos analizando no pueden ser verdaderos a la vez. Aquí tenemos un ejemplo un poquito más complejo, ¿verdad? Este es un juicio compuesto, digamos, o es un juego de juicios bimembres, de dos miembros.
Dice, si la generación y apropiación de plusvalía, ¿sí? Si la generación y apropiación de plusvalía, o sea, si S1, ¿verdad? Esto que tenemos acá, ¿verdad? Esto que tenemos acá, si la apropiación y si la generación y apropiación de plusvalía, ¿verdad? Es si S1, ¿verdad? Es la ley económica fundamental del capitalismo, es P1, ¿verdad? La obtención de ganancia S sub 2 es la finalidad del capitalista. Es P sub 2, ¿verdad? Entonces ahí tenemos dos juicios, ¿verdad? Y aquí tenemos otros dos juicios, ¿sí? Si la plusvalía si S1 es apropiada por el capitalista, ¿verdad? Es P1 o P sub 1, pero no obtiene ganancia, pero S2 no es P sub 2, ¿verdad? O sea, aquí aunque no aparezca, digamos, S sub 2, ¿verdad? Eh, eh, digamos, el juicio se expresa a través de esta fórmula, ¿verdad? Pero S sub 2 no es P sub 2, ¿verdad? Entonces, aquí, digamos, lo que estamos tratando de ver, o estamos viendo, ¿verdad? Tratando de comprender, es que en esos dos, juicios, ¿verdad? En uno se está afirmando algo, ¿verdad? Y en el otro se niega lo mismo, de ese mismo, objeto, ¿verdad? Entonces ambos no pueden ser verdaderos a la vez, ¿sí? Entonces aquí es el mismo, ¿verdad? Solo que las flechas están indicando digamos, ese resaltado que yo hice en la anterior diapositiva, ¿verdad? Por ejemplo, si la generación y apropiación de plusvalía, ¿verdad? Es S1, ¿verdad? Es la ley económica fundamental del capitalismo, es P sub 1, ¿verdad? Por eso está señalado con estas flechas, ¿verdad? Entonces, las otras flechas señalan los otros elementos de esos juicios. Pero aquí lo que tenemos que comprender es que ambos juicios no pueden ser verdaderos a la vez, ¿sí? En eso consiste la ley de la contradicción. Y pues esto pues es lo mismo, ¿verdad? Otro ejemplo, si se somete el hierro al calor, su volumen aumenta. Ese es el primer juicio, ¿verdad? Si ese sub 1 es P sub 1, ese sub 2 es P sub 2, ¿verdad? Y el otro es, y han sometido el hierro al calor, pero no ha aumentado de volumen. Entonces, y ese sub 1 es P sub 1, pero ese sub 2 no es P sub 2, ¿verdad? Entonces, estos dos juicios, en uno se afirma algo del objeto del pensamiento, ¿verdad? O sea,
en este caso, digamos, en el primer juicio, o sea, en este, se afirma que cuando el hierro se calienta, aumenta de volumen, ¿verdad? Y en este otro juicio se está negando, ¿verdad? Ahí se está negando que el hierro aumente de volumen, ¿verdad? Ahí dice, el hierro se calentó, pero no aumentó de volumen, ¿verdad? Entonces, en uno afirma algo y en el otro lo niega. En uno afirma algo y en el otro niega eso mismo del objeto del pensamiento, ¿sí? Entonces, no pueden ser verdaderos. En cada uno de estos grupos bimembres, lo que se afirma en un juicio se niega en otro, y por eso los dos juicios no pueden ser verdaderos al mismo tiempo. La ley de la contradicción establece que nada puede ser y no ser al mismo tiempo, ¿sí? O sea, es y no es, no puede, no es. Es decir, la ley de la contradicción y no contradicción no lo acepta, ¿verdad? O sea, no puede ser en el mismo sentido y en el mismo tiempo. O sea, hoy, digamos, hoy, viernes 28 de julio de 2023, lo que se afirma acerca de un objeto del pensamiento y lo que se niega acerca del mismo objeto del pensamiento, en ambos casos no pueden ser verdaderos a la vez. Entonces, si dos juicios tienen determinadas formas lógicas y un mismo carácter P se afirma y se niega acerca del objeto del pensamiento, en el mismo sentido y en relación con un mismo tiempo, no pueden ser a la vez verdaderos cualquiera que sea su contenido concreto. Para resolver este problema, no basta el análisis de sus formas, sino que debe recurrirse al examen del contenido concreto de los juicios, como ya se hizo. O sea, esto, miren, aquí lo que hicimos fue el análisis del contenido concreto, ¿verdad? O sea, esta es la fórmula, ¿verdad? Esta es la fórmula y este es el pensamiento de contenido concreto, ¿verdad? Entonces, dice que para resolver el problema, ¿verdad? Que digamos, nos plantea la ley de la contradicción, no necesaria, no es, o sea, no solamente tenemos que analizar la forma lógica del juicio, sino que tenemos que forzosamente analizar su contenido concreto, ¿verdad? ¿Les queda claro? Sí, licenciado. Muy bien, Héctor. Solo a Héctor le quedó claro. Bueno, Shirley también, ya van 2. Sí, Faltan 22. Ya van 3. Edna también. Bueno, sí. Yo les iba, yo ya me iba a despedir, pero sí, tenés el ¿cómo se llama ahí? sí, solo que es que está bien largo el enunciado. Es en uno que no me quedó claro cuál, si era de contradicción o de tercero excluido. Ah, bueno, pero es que, mira, pues, sí, lo que pasa que no te ha quedado claro, ahorita lo importante es que ustedes entreguen su guía número 1, ¿verdad? Porque esto me parece que es, bueno, ¿esto es de la guía número 2 vos o es de la 1, Okay. Rodolfo? A mí me parece la número 1, Lick. Fíjate, Bueno, número 1. Bueno, mira vos, Rodolfo, entonces hagamos lo siguiente, mano. Pues pongamos para los 2 salones la entrega de la guía número 1, ¿verdad? Para el martes, mano. Porque el martes terminamos de vemos la guía vemos el tercero excluido, ¿verdad?
Sí, sí, eso le iba a comentar porque revisando ya los últimos enunciados, sí, pues tiene que ver con esta parte. Entonces, terminando la clase, pues le iba a hacer esa observación para que les pudiéramos correr para la próxima semana. Bueno, a más tardar el día martes, la entrega de la guía para que, y pues quienes la hayan entregado, solo que la revisen, como ahí da opción a poderla retirar y volverla a subir, por si querían hacer alguna modificación de la guía. Sí, hagan eso. Entonces, haceme favor de ¿cómo se llama? De posponer la entrega para el martes. Vos cambiás la fecha y les avisás a todos ahí en los dos grupos de WhatsApp, ¿verdad? Porque lo que pasa que en el primer periodo nos quedamos hasta aquí. Entonces no puedo seguir adelante con ustedes porque me quedaría desfasado con el otro salón, ¿verdad? Entonces el martes vemos la ley del tercero excluido y vemos el ejemplo de la guía de estudio, ¿verdad? Muy bien, Lick, gracias. Bueno, a la orden. Entonces, ¿alguna duda hasta lo que hemos visto hoy? No, Lick, de mi parte no, gracias. Todo claro, Lick. Bueno, entonces, pues me despido. Me despido de ustedes. Nos despedimos, ¿verdad? Nos vemos el próximo martes. Que tengan buen provecho y feliz noche. Feliz noche, Lick. Buenas noches, Lick. Buenas noches, Feliz noche, licenciado. licenciado. Feliz noche, Lick. Noemí, eso es lo que estamos diciendo. Vamos a posponer la entrega de la guía número 1, ¿verdad? Para el martes. Rodolfo va a cambiar la fecha. Muy bien, Noemí. Bueno, nos vemos, Rodolfo. De acuerdo, licenciado, le voy a Noche. proporcionar lo que es el reporte. Ya lo tengo listo. Ah, vaya, perfecto. Gracias. Sí. De acuerdo, feliz noche, buen provecho. Feliz noche, buen provecho.